todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un video que me han pedido muchísimo. Y realmente me lo han pedido desde que hice el primer video reaccionando a México, que por cierto ya no está. Mucha gente me ha dicho que se han desaparecido videos en mi canal y no es que yo los borre, bueno, sí los borro, pero es porque si yo no los borro, me los borran. Porque, pues, hay gente mala en el mundo, qué sé yo. Hay gente que no le gusta que reaccionen a sus videos y simplemente te los hacen quitar. Así que por eso es que ya no están, pero no importa, yo comencé de cero, lo que pasó, pasó. Uy. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar reaccionando a un video que dice ¿por qué México? Explicado por un gringo. Así que sin más preámbulos, porque veo que este videito también es bastante larguito, vamos a comenzar. México no es un país que se rinde. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por presidente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. No mames, güey. Hola mis amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ford. Para los que no saben, yo soy 100% gringo de los Estados Unidos. I am a pinche gringo, my friends. Hoy estoy aquí para decirles que después de haber conocido más de 50 países, después de haber manejado mi camioneta de los Estados Unidos por toda América hasta el final en la Patagonia, escogí vivir en México. Es increíble. México es chingón. Esas son las razones por qué. La primera razón. La gente, los mexicanos son bien chingones, son súper chidos, son buen pedo, güey. Me encanta porque tiene todo el lenguaje mexicano, o sea, chido, pedo, chingones. Bien, pero... Por los que no hablan mexicano, eso quiere decir que son buena gente, súper amables, súper alegres. De hecho, según el Happy Planet Index, México es el segundo país más feliz en el mundo. Y caminando por las calles en México se nota. Todo el mundo está sonriendo, saludándote, invitándote. Y además, la gente mexicana súper bromista. Si un mexicano se está burlando de ti, normalmente eso quiere decir que le caes bien. Tienen doble sentido para... Wow, qué bueno eso, ¿no? De que vayas caminando por la gente y sepa por las calles y te des cuenta de que la gente es buena. Acá a veces vas caminando por la calle y hay gente que te está mirando así. Bien, México, bien. todo. Oye, gringo, ¿y si te gusta el chile mexicano, verdad? Y yo como, sí, claro, sí, claro, me gusta el picante. El chile mexicano bien picante en tu boca, ¿verdad? Que digas que te gusta el chile mexicano. O sea, es una broma. Vas a hacer que se ría todo el mundo. No pasa nada. Los mexicanos no toman todo muy en serio. Son súper relajados. No siempre están mirando su reloj como gringos, mira. O sea, los mexicanos ponen la prioridad en la familia y los amigos y pasarla bien. La segunda razón, es lo que debería hacer todo el mundo. La cultura. Hay muy pocos países en el mundo que tienen una cultura e identidad tan formada que tiene México. ¿Qué es lo que piensa uno cuando piensa en México? ¿Qué imagen? Quizás piensas en el señor con el sombrero, el bigote, el burro. Quizás piensas en la imagen de Frida Kahlo. Quizás la Catrina, el Día de los Muertos. O quizás piensas en una lucha libre. Aunque sí son estereotipos, eso es bueno que la cultura y la imagen es tan formada que hasta un nivel internacional es conocida. En serio, ¿qué es lo que uno piensa cuando piensa en mi país? Un gringo gordo, un güero desabrido con los calcetines y las chanclas, una hamburguesa. Claro, eso también es un estereotipo. El punto es que cuando uno piensa en México, le llega una imagen inmediatamente. Y eso es especial y eso no tiene precio. ¿Ustedes sabían que México tiene más sitios de patrimonio? Yo cuando digo México me viene la imagen de un taco a la cabeza. Perdón, pero siempre comelona. De la humanidad de UNESCO que cualquier otro país en las Américas. Lugares como Teotihuacán, Chichén Itzá, el centro histórico de Puebla, de Querétaro, Xochimilco. Además, México tiene más de 300 lenguajes. En algunas partes de México andas por la calle y ni es... Hay cosas que obviamente uno va descubriendo, pero digo, a medida que
yo iba haciendo los videos reacción, nunca en ninguno dijeron que tenían 300 lenguajes. ¡Wow! Escuchas español. Eso es increíble. Eso te da la sensación que estás viajando no solo por un país, pero por muchos países. La tercera razón, la diversidad de la naturaleza. Todo el mundo sabe de las playas mexicanas. Y claro, las playas mexicanas son increíbles, del Caribe, el Pacífico, hasta el Golfo, hasta el Mar de Cortés. Hay más de 9.000 kilómetros de costa. Pero México no solo es playa, hay selva, desierto, jungla, grutas, volcanes de casi 6.000 metros activos. Hay cenotes. ¿Dónde más hay cenotes? Hay un lugarcito que se llama la Huasteca Potosina. Es como Costa Rica en un rinconcito desconocido de México, pero por un cuarto del precio. De hecho, México es el quinto país más biodiverso en el mundo. Para los amantes de la naturaleza y de los animalitos, pues México es un paraíso total. La siguiente razón, la historia. ¿Qué historia más rica tiene México? Imagínense. 2 de las 3 principales civilizaciones antiguas de las Américas estaban en México, los mayas y los aztecas. ¿Sabían que hay más de 180 sitios arqueológicos abiertos al público? Templos, pirámides, monumentos, estructuras. Wow, ahora que lo pienso, sí sería bastante interesante ir a México y ver su historia a través de monumentos, museos y esas cosas. Porque, como dijo él, tiene una historia bastante rica. Estaría bueno. Algo que recién aprendí, la pirámide más grande del mundo no es en Egipto, es en México, en Cholula. Además, la historia de México es una historia de luchadores. Lucharon contra Francia, lucharon contra España. Y México no es un país que se rinde. Hasta el día de hoy se enfrenta con los Estados Unidos como ningún otro país. ¿Qué siempre ha dicho el pueblo mexicano y el gobierno mexicano? Cada vez que ese pendejo que tenemos por presidente ha dicho que ustedes van a pagar por el muro. No mames, güey. La siguiente razón, Como que yo le diga a mi vecino, voy a poner un muro pero págalo vos. ¿Qué sentido tiene? Comida, claro, la comida mexicana. Para ponerlo de una forma sencilla, México tiene la mejor comida del mundo. Del mundo. La calidad, la cantidad y la disponibilidad. Caminando por la calle en una ciudad mexicana, 10, 15, hasta 20 kioscos, puestitos vendiendo comida cada cuadra. ¿Te imaginas? ¿Querés hacer dieta en México? Eso es imposible. ¿O sí? Díganme ahí abajo. Nunca cocino. Hay demasiado comida buena y rica ahí a la vuelta y barata. Yo como un chingo. Yo soy bien dragón. Pero cuando estoy en México no me engordo. Cuando estoy aquí en los Estados Unidos me engordo. Porque la comida aquí trae mucha hormona. Trae muchos conservadores. Ahí en México la comida... Dicen que como que la comida en Estados Unidos es muy química también. No sé si es verdad, ojo. Pero como que todo, ellos le tienen que meter la mano y pierde el verdadero sabor. La comida es fresca. No solo son los tacos. ¿Qué onda con el pozole? La sopa azteca, las tlayudas, el mole poblano, el mole oaxaqueño, el cochinita pibil. ¡Qué rico! Todas las salsas picantes. ¡Ah, me encanta! La torta ahogada de Guadalajara. Hay que chuparla por la bolsa. ¡Qué rico! ¿Sabían que originalmente el pozole fue hecho con carne de ser humano, sacrificados por los aztecas? ¿Qué clase de historia gastronómica? Ay, no, eso yo no quería saberlo. No quería saberlo. Buen plato de chilaquiles para la cruda, güey. Y hablando de la cruda, eso me lleva al próximo punto. El chupe, o sea, las bebidas alcohólicas. No todo país produce una bebida alcohólica que valga la pena probar. Todo el mundo sabe del tequila, pero no todo el mundo sabe cómo tomar el tequila, de verdad. Yo pensé que el tequila fue para los shots, los chupitos, para tomarlo rápido, para emborracharse, como los gringos en Spring Break, los wet t-shirt contests en Cancún. ¡Qué feo! Así no se toma el tequila, por lo menos un buen tequila. Me acuerdo que la primera vez que me senté con mi ex suegro y me dijo, no seas tan gringo, cabrón. Eso no es una pinche botella de José Cuervo. No se toma así, se disfruta, se toma lento, chingao. Y me puso otra copita y lo tomé lento y me di cuenta, wow, pero qué buen sabor. Y es igual con el mezcal. De hecho,
directamente de Oaxaca. Un buen traguito de mezcal con sal de gusano sabe a la tierra. Es un sabor súper... Ay, no, pero ¿por qué todo tiene que tener bichos? La cerveza. No saben la cantidad de países que tiene la cerveza malísima. Sabe a agua, no sabe a nada. Hasta las cervezas populares en México son muy ricas. Pulque, las micheladas, las cheladas. ¡Qué rico! El chupe es algo que México hace, pero súper bien. Mira, hay muchas cosas más. Los pueblos mágicos. La arquitectura en México es una chulada. El arte. Podría hablar de la música, la banda, la norteña, los corridos. Hay demasiadas cosas bellas. Mira, el punto es eso. Cuando uno viaja mucho, se da cuenta que todos los países tienen su encanto. Pero también se da cuenta que no todos los lugares tienen de todo. Y México es un país completo. Desgraciadamente, México es un país que sufre mucho de estereotipos malos en una escena internacional, digamos. Mucha gente en mi vida que me sigue preguntando, ¿por qué vives en México? ¿No es peligroso? La única vez que me han robado en mi vida con una pistola fue en los Estados Unidos. Así que no manches, yo bien en México. ¿Tú qué onda en los Estados Unidos? ¿Te van a robar? Algo malo te puede pasar por todos lados, ¿ah? México es enorme. Y es fácil evitar las zonas calientes. Entonces, si eres mexicano, que siéntete orgulloso de todo lo que tiene tu patria. Y si no eres mexicano, deberías de darte cuenta de la belleza que es México lindo y querido. Yo puedo contarles todas las razones por las que México es súper chingón en un video, pero nunca se van a dar cuenta a menos que vengan por México para verlo con sus propios ojos. Así que les invito a venir a México, suscribir a mi canal, pero si quieren vivir una aventura bien padre, bien chingona, bien chida conmigo, de verdad, y realmente vivir lo que es México, pues hay que buscarme en México, güey. Nos vemos por allá. Un abrazo, chao. Y que viva México, cabrones. Bueno, a ver, yo no te retengo tanta información, gente, yo soy media lenta. Creo que ya he hecho esto mucho en mis videos y he hablado de la cantidad de ganas que tengo de ir a México y creo que en el anterior video que dije que México realmente es muy completo también. Me encantó el video en el sentido de cómo él hablaba hacia México siendo una persona totalmente extranjera y siendo de hecho de uno de los países con los que más controversia tiene México, que fue una de las cosas que más me impactó. Alababa más a México que a su propio país, USA. Y es como decía él, todo, a medida que vas viajando te vas dando cuenta de que cada lugar tiene su encanto y sus cosas, pero hay veces que hay algunos que te llaman más la atención que otros y que tú dices, wow, qué impresionante. Y yo creo que México es lo que logra hacer. Por eso es que hay tantos videos bien haciendo buena referencia a ese país. Me gustó también que fuera calificando por cosas como que, a ver, primero las personas, su naturaleza, la diversidad, el chupe, la comida. Eso me gustó bastante porque le dio también tiempo a hablar de cada cosa. Y no, la verdad es que no pongo nada en duda ya a esta altura. Él dice que sí, que para comprobarlo tenés que ir, pero bueno, soy pobre, todavía no puedo ir. Pero sí me dan muchísima curiosidad como que conocer esos lugares y también esos lugares que él dijo que no son tan conocidos de México, pero que son también tan asombrosos como sus playas o más aún. Que sí es cierto en eso, hay gente que se queda nada más a la playa y yo era una de ellas que decía que Tulum, que Cancún, que playa mujeres, no, que isla mujeres, pero bueno, es cierto, no tiene solamente eso, tiene más lugares, hay que ver más allá. La verdad me encantó, como ya dije, más que nada que él fuera totalmente de un país que es, iba a decir hermano, pero solamente porque están juntos, pero no tan unidos. Y que hablara de esa manera tan buena de México da mucho para hablar realmente. A mí me pareció espectacular y no muchos datos me parecieron nuevos porque ya he reaccionado a México muchas veces, pero sí, como dijo él, ¡viva México, cabrones! Si esperaban una reacción muy larga, pues espero no decepcionarlos. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y espero al fin haberlos complacido con haber hecho este video.
regálenme un like, comenten, compartan y síganme en mis redes sociales que las dejo siempre abajo en la cajita de información. También me podrías ayudar muchísimo suscribiéndote a mi canal ahí abajo en un botón que dice suscribirse en rojo bonito precioso. Así que bueno, eso fue todo y nos vemos en la próxima. Bye.